La Biblia dice que donde hay dos o tres, allí está la presencia. Y otros se añadirán en el transcurso de la tarde. Gracias a Dios por los que estamos. Sabemos que no es fácil, pero gracias a Dios por los que estamos aquí esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a hablar con nuestro pastor, nuestro hermano Kelvin Córdoba. Vamos a sacarle el jugo hoy, vamos a explotarlo, vamos a exprimirlo, vamos a sacarle hasta la última gota. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar por él para que Dios lo use esta mañana. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Que Dios nos hable esta mañana en el nombre de Jesús. Soberano Dios y la vida eterna. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te engrandecemos, amado Cristo de la gloria. Tú eres el Rey de los ejércitos. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Tu palabra cobra, oh Dios. Usa de Evangelio esta tarde. Hay inmenso poder en tu nombre, Dios. Dame mi vida. Usa mi nombre de manera especial para exponer tus palabras. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Denle la gloria a Dios. Siéntese, hermano, por favor, un momento. Bueno, la verdad que hoy me siento contento de estar aquí, agradecido con el Señor. Llevaba muchos días sin acompañarles, hermano. La verdad, he tenido algunos compromisos locales, he tenido otros compromisos personales, he tenido otros compromisos por fuera, pero mis hermanos, el Señor es bueno. Siempre comprometido con esta labor y confiando en el Señor, hermanos, porque Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Saludando pues al pastor Neider, que bueno está aquí, de su esposa, a este grupo tan bonito en cabeza, hermano Germán, la hermana Gloria. Ya lo decían los hermanos, hace falta una gran cantidad de hermanos, pero así como en ocasiones no es fácil para uno, tampoco es fácil para otros. Pero a Dios gracias por los que hoy podemos estar aquí. Amén. A los hermanos de la congregación local que están aquí, al pastor Richard, aunque no está, pero gracias al Señor porque siempre tiene esa buena disposición de recibirnos en este lugar. Allí sentadito voy a invitarle para que lea la palabra del Señor en la carta que escribe Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y vamos a leer para entender bien el texto. Tito, capítulo 2, versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Bueno, la palabra, ¿no es cierto? Y aunque voy a enfocarme básicamente en el primer versículo, qué bueno poder haber leído todo este contexto y todo lo que acompaña estas palabras iniciales, donde el Señor nos confirma la manifestación de la gracia de Dios. Gloria a Dios, porque esa manifestación fue sobre nosotros. Y entonces, como la gracia de Dios ya se manifestó sobre nosotros, aquí viene el tema que quiero compartir esta noche, esta mañana. Mostremos
la gracia de Dios. Mostremos la gracia de Dios. Estamos en un mundo donde a la gente le gusta exhibir, le gusta mostrar. Y nosotros también a veces caemos en eso. No digo que sea malo, pero hay cosas, no todo se puede mostrar. Las redes sociales, las autoridades nos están enseñando que las redes sociales, o mejor, hay muchos que muestran todo con las redes sociales. Me explico, estamos en Santa Marta y vamos a estar 10 días. Y entonces los dueños del ajeno se ubican donde vive esa persona e interpretan: la casa está sola. Y van y lo roban. ¿Cuántas personas que han hecho alguna maldad? Escuchaba una noticia, un personaje a quien le buscaban las autoridades y se mostró por las redes sociales que estaba en el partido de la selección Colombia, y terminado el partido lo capturaron. Perdió la selección y él perdió su libertad. ¿Todo por qué? Por mostrar, por estar demostrando. Y muchas cosas como esa a veces nos gusta mostrar, pero ¿sabe? Hay cosas que no deberíamos mostrar, pero hay otras que como cristianos es indispensable que mostremos. Y de las tantas cosas que como cristianos usted y yo continuamente debemos mostrar, quiero enfatizarme en la gracia de Dios. Porque hablando en el término espiritual, usted y yo tenemos que mostrar que Dios está en nosotros. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces, como somos árboles de justicia a nuestro alrededor, y de nosotros saldrá el fruto del Espíritu Santo, porque Dios está en nosotros y hemos sido llenos con el poder del Espíritu Santo. Y entonces mostramos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, sabiendo que sobre estas cosas no hay ley. Debemos demostrar con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, actuar y aún de vestir. Lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debemos mostrar que somos nuevas criaturas. Debemos mostrar que somos personas empapados de la palabra del Señor. Y aunque son costumbres que se han perdido en algunas congregaciones, no voy a decir si es bueno o malo, pero son costumbres que se han perdido. Ya no se recitan versículos, ya la gente no se aprende un versículo, hermano, y olvidando que la palabra del Señor dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A nivel personal, como la gente no ha querido, me va a disculpar la forma en que lo voy a decir, como la gente no ha querido aprender a las buenas, a retener la palabra, entonces la estoy enseñando un poquito del otro lado. Y le digo el domingo: bueno, esta semana vamos a estudiar y busco versículos cortos. Vamos a estudiar este versículo toda la semana, y a través del grupo se los mando y les estoy recordando el texto. Y el domingo, bueno, hermano Merenguito, ¿cuál es el versículo de esta semana? No lo sabe. Y así lo estamos haciendo, hermano. Pero el objetivo no es avergonzar a nadie. El objetivo es que entendamos lo importante que es retener la palabra del Señor. Porque esas cosas tienen que mostrarse. Esas cosas tienen que mostrarse. Y aquí la importancia que mostremos la gracia de Dios. Le voy a decir, antes de entrar en materia, a desarrollar el tema, algo que me pasó esta semana. Por la gracia del Señor llegó una familia al barrio, y del país de donde ellos vienen, ellos dicen que allá se congregaban, y aunque tal vez
no comparten plenamente nuestra doctrina, pero el hecho de saber que ellos se congregaban en su país y ya llevaban aquí varios meses, y la iglesia donde nosotros por la gracia del Señor estamos les quedaba cerca, y de alguna manera yo haciéndoles un seguimiento me enteré que no estaban yendo a ningún lugar. Entonces me acerqué a ellos y les pregunté: ¿ustedes se congregaban en tal parte? Sí. ¿Y por qué estando nosotros cerca? ¿Por qué no han venido? Y bueno, estuvimos hablando y me sorprendió. En la primera conversación todo fue bien. La segunda vez que volví a la casa de ellos, mientras yo iba entrando a la casa de ellos, el esposo iba saliendo a la tienda. Entonces el esposo me dijo: siga, siéntese, yo ya vengo. Pero mientras estaba allí le pregunté a la esposa: oigan, ¿y ustedes en qué organización asistían allá? Y no quiso decirme. Pero entonces le pregunté: ¿y ustedes creen que Jesús es Dios? Y tímidamente me dijo que sí. Entonces yo empecé a preocuparme. Y después le pregunté: ¿usted bautizaba en el nombre de Jesús? Y se quedó callada. Y le pregunté: ¿cuál es su fe? ¿Y sabe qué me contestó? Pastor, ¿por qué no espera que llegue mi esposo y le hace las preguntas a él? Bueno, tranquila, yo lo espero, pero pensé para mí: hermanos, ¿qué es lo que somos? Usted puede ser casado o soltero, viudo o como sea su condición. Quien debe responder por su fe no es su esposo ni su esposa. Cada uno de nosotros debemos demostrar lo que somos, lo que tenemos y en lo que hemos creído. Y aquí la importancia entonces de que mostremos la gracia de Dios. Y tenemos razones suficientes para mostrar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se nos fue dada. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Usted y yo no lo merecíamos, usted y yo no la buscábamos, usted y yo no la peleamos, pero Dios quiso darnos de su gracia. La gracia de Dios es esa fuerza que nos ayuda a cumplir los mandamientos de Dios. El Dios poniéndonos, mostrándonos el camino y ayudándonos a caminar por él. Es el Señor diciéndonos: levanta esta carga y dándonos la fuerza para levantarla. Esa es la gracia de Dios. Y el Señor nos la dio. Miren que eso dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó santo de Jesucristo, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo. Escuche esto: y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A nosotros se nos fue dada la gracia de Dios. Por eso debemos demostrar de lo que se nos fue dado. Y si le hablo de la gracia de Dios hacia con nosotros, se nos fue dada, pero también se nos fue manifestada. Y ese fue el texto que leímos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los seres humanos. Se nos dio, pero eso que se nos dio se nos manifestó a través de Jesucristo. Qué bueno, hermanos, poder entender que se nos ha dado algo que podemos, hermanos, sentirlo en el corazón. Hemos recibido algo que no solamente se nos fue dado, porque a veces nos dan regalos, nos dan artículos que uno los tiene en la mano y no sabe cómo se usa, ni cómo se aplica, ni esto para qué es. Pero la gracia se nos fue dada y se nos manifestó a través de Jesucristo. Y cuando se nos manifestó, entendimos que era el mismo Dios que se había acercado a nosotros. El Dios que veíamos tan lejos, ahora estaba cerca de nosotros. El Dios que pensábamos que solamente era para los religiosos o para los buenitos, se acercó a nosotros pecadores y tuvo misericordia de nosotros. Se manifestó, nos llamó, nos limpió, nos perdonó y ahora nos ha puesto a mostrar su gracia. Oh, hermanos, es que esa gracia se nos dio y se nos manifestó
la gracia de Dios es suficiente. Por eso dijo Pablo, basta. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Reflexionaba yo la semana pasada con mi esposa, mirábamos el álbum, porque de vez en cuando qué bueno recordar, ver el álbum, ¿no? Y le dije a mi esposa, modestia aparte, saquemos esta foto si la quiero enmarcar, porque estamos los dos solteros, feos y flacos cuando nos conocimos. Después, cuando nos estábamos casando, después estaba una foto ella embarazada, después yo tenía el niño entre los brazos. Y después ese niño que estaba entre los brazos, yo me tomé una foto con él y me llegaba aquí a la cintura. Y ya la otra foto que vi, yo le llegaba a la cintura a mi hijo. Cómo uno va viendo los procesos. Pero cuando uno mira todas esas cosas del pasado, bueno, y esas son las cosas buenas, pero cuando uno tiene oportunidad de ver recuerdos del pasado y se mira ahora, hermanos, dice uno, no soy yo. Es la gracia de Dios. No somos lo que somos por la gracia del Señor. Y si la gracia del Señor no estuviera en nosotros, con nosotros, no seríamos lo que somos. No estaríamos donde estamos. Y no viviríamos como vivimos ahora. Eso es lo bueno de entender lo que es la gracia de Dios. Así que la gracia de Dios se nos fue dada, la gracia de Dios se nos fue manifestada, pero esa gracia de Dios, hermanos, está con todos nosotros. El último versículo de la Biblia, Apocalipsis 22-21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con algunos, no, sea con todos nosotros. Amén. Está hablando el Señor a la iglesia. La gracia del Señor Jesucristo se nos fue dada, se manifestó y ahora está con cada uno de nosotros. Qué bueno, hermanos, saber que tenemos este regalo maravilloso que es la gracia de Dios. Pero esa gracia no solamente se nos da, no solamente se nos manifiesta, no solamente es suficiente para con nosotros, no solamente está con nosotros, sino que dice Efesios 2:8 que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Somos salvos solo por la gracia. Oh, hermano, qué tremenda bendición poder disfrutar de la gracia de Dios. Y entonces cuando uno va a Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos capítulo 3, versículo 23, se lo voy a leer. Por cuanto todos pecaron, y me gusta aplicarlo, por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oiga, tras de que justificados y gratis. Obvio, gratis salió para nosotros porque a Él le costó todo. Su vida, su sangre, su preciosísima y valiosísima sangre. Pero para nosotros la gracia fue gratis. Entendiendo que tenemos la gracia que se nos fue dada, que se nos manifestó, que nos es suficiente, que hemos sido justificados, hermanos, y todo este beneficio que tenemos con la gracia de Dios, solo nos corresponde mostrar esa gracia de Dios. Y se ha preguntado usted, ¿cómo hace el cristiano para mostrar la gracia de Dios? ¿Cree usted que la gracia de Dios se muestra de manera exclusiva con una corbata, un saco y una camisa manga larga? Eso no es gracia, eso es vestir bien, eso es modestia, eso es pudor. Porque a veces creemos que la gracia de Dios es la hermana que tiene la falda más larga y no, eso no es gracia. Eso es modestia, eso es pudor.
Eso es decencia. Porque para un lugar nos vestimos así y para otro lugar nos vestimos así. Pero ¿saben? La gracia de Dios, usted y yo como cristianos la mostramos primero cuando practicamos un evangelio verdadero. El enemigo a través de muchos años ha usado muchas estrategias para hacer que las personas se pierdan. Y antes, aunque tal vez sigue usando las mismas estrategias baratas de hace años, pero ha usado en los últimos años para acá una estrategia que le ha dado muy buenos resultados. Y es llegar a las personas con un evangelio diferente. Aunque Pablo, hablando de esto, dice que no es que haya otro evangelio diferente, sino que algunos lo han pervertido, pero también deben utilizar esa frase. El enemigo, de manera inteligente, permítame se lo digo así, usó una estrategia donde le presenta a la gente un evangelio diferente, un evangelio fácil, aunque el evangelio es fácil, un evangelio barato, aunque el evangelio como tal es costosísimo, que nosotros no pagamos nada, es otra cosa. Pero el enemigo está presentando, hermanos, un evangelio pervertido. Venga a los cultos, no falte, viva como quiera, eso sí, aquí pórtese bien, que esa es la gracia de Dios. Eso no es gracia, eso es libertinaje, eso es pecado. Y entonces hoy nos encontramos cuando predicamos el evangelio frente a una barrera muy difícil. Vengo a compartir la de Cristo, soy cristiano. Bueno, Dios le bendiga. Yo sé que pudiésemos entrar a comprender, pero a mí de manera particular no me gusta hacerlo, porque el Señor a mí no me mandó a contender con nadie, entendiendo el contexto. Ahora se lo explico mejor. Pero toco en la otra puerta, yo también soy evangélico, y yo también soy cristiano, yo soy esto, yo soy lo otro. Entonces dice uno, y entonces ¿a quién le predicamos? Si todo el mundo es evangélico. Y vemos cómo vive la gente y se sorprende uno. ¿Saben, hermanos? Qué bueno mostrar la gracia del Señor viviendo, practicando un evangelio diferente. O un evangelio verdadero. El evangelio verdadero. Y puedo utilizar la palabra diferente a como lo viven otros que no conocen el evangelio verdadero. Yo creo que una de las tantas mejores maneras buenas y efectivas de mostrar la gracia de Dios, hermanos, que la gente vea nuestro vivir. Que no se conviertan es otra cosa. Que no quieran reunirse con nosotros es otra cosa. Que no quieran aceptar al Señor como su Salvador es otra cosa. Pero que a lo menos tengan que decir de nosotros, ese evangelio que vive esa persona parece ser un evangelio verdadero. Porque esa señora no se mete en bochinche, esa señora no se mete en problema, esa señora es una persona seria. Hermanos, téngannos los hombres por buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué bueno que nos evaluemos. Saben que en muchas congregaciones encuentra un fenómeno particular, no sé si le pasa al pastor Neiter, pero creo que soy de los que considero que lo que pasa en una congregación pasa en todas, porque somos un solo cuerpo. Pero encuentra uno personas, tenemos varios fenómenos que nos están afectando. Muy pocos quieren salir a evangelizar. Hermano, ayer estuve en el culto campal, hace algunos días no podía estar porque estoy estudiando los días viernes, pero ese día pude estar. Y habíamos 4 o 5 hermanos, y de los 5, 3 no son bautizados. Y no se quiere perder ningún culto campal. Y dice uno, hombre, ¿y dónde están los hermanos? Sí, y cuando va a haber uno, a Dios gracias, buenos hermanos, pero a veces quienes más quieren estar, algunos, en todos los cultos campales y predicar en la calle. No sé por qué pasa, pero a veces no practican un verdadero evangelio. Pero si quieren, parece un fenómeno extraño, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, es triste cuando las personas ven a esa persona predicando el evangelio que ellos saben que no practican. Es muy triste cuando aquel hermano
acompaña siempre los cultos campales lejos de su casa, pero cuando se hace en su cuadra, milagrosamente no pudo llegar al culto. No se pierde ninguno, pero cuando le tocó en la cuadra a él, por milagros de la vida no pudo llegar. ¿No le parece misterioso eso? Hermanos, debemos de predicar y demostrar un evangelio verdadero. Y saben, el evangelio verdadero no se aprende por internet escuchando prédicas de tantas que hay hoy por internet, de tantos videos que nos mandan por WhatsApp, hermanos. A veces solamente usted leyendo el título se da cuenta si vale la pena o no mirarlo. Aunque la Biblia dice que debemos de escudriñarlo todo y retener lo bueno, esto hace referencia a la verdad y no a tanta basura, disculpen la presión, que se presenta hoy afuera. Pero mire, mis hermanos, el evangelio verdadero usted y yo lo podemos mostrar cuando escudriñamos las escrituras, porque aquí está la verdad de Dios. Por lo tanto, hoy de parte de Dios, el llamado para usted y para mí es que mostremos la gracia de Dios viviendo y practicando un evangelio verdadero. Mostremos la gracia de Dios, segundo, predicando este evangelio, hermanos. Créanme que aunque uno predica sin hablar, uno predica viviendo, uno predica el evangelio yendo a la tienda. Cuando la persona, el tendero, le da bien la vuelta de más, uno está predicando el evangelio. Cuando uno le dice, vecino, verifique bien porque creo que me está dando de más. Si él le dice, no, ya verifiqué, ya está bien, bueno, pero usted le dijo, ¿correcto? Pero cuando hablo de predicar el evangelio es aceptar convocatorias como estas, hermanos. El año está terminando, creo que no sabemos si vamos a seguir o vamos a terminar, no sabemos qué va a pasar, pero independientemente quiénes queremos o quiénes salgan o quiénes podamos salir, no conocemos, hermano, la palabra del Señor debe seguir predicando. El evangelio debe seguir siendo predicado. Y cada vez, en vez de tener menos personas en el equipo de trabajo, deberíamos de tener más. Y al contrario, en vez de disminuir nuestras fuerzas, deberían de aumentar más. Hermano, porque miren, los que predican la mentira del diablo no están descansando. Es impresionante. Sí, nosotros que tenemos la verdad, dormidos en los laureles. De culto en culto, de culto en culto, de culto en culto, y los de afuera que se defiendan como puedan. Pero mientras tanto el enemigo se está defendiendo, ganando terreno con mentiras. Y cuando nosotros salimos una vez al mes, aunque el poder de Dios está con nosotros y el Señor nos respalda, humanamente hablando, ya hemos perdido terreno. Ya se ha perdido mucho terreno. Porque la excusa que nos dicen es, yo ya acepté a Jesús en mi corazón. Y de entrada de evaluar, hermanos, a contender, son en contextos específicos, pero esa no es nuestra labor. Esa no es nuestra labor de manera directa. Pero hermanos, qué bueno, que aunque por algún momento, alguna temporada, alguna circunstancia tengamos que parar, podamos seguir predicando el evangelio, anunciando la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Tenemos un evangelio poderoso, tenemos una verdad indiscutible, tenemos un poder en nosotros que la Biblia dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, hermano. El poder de Dios está en nosotros y debemos de cumplir con el mandato que el Señor nos ha encomendado. El jueves cumplimos 6 años, o la iglesia del Señor de estar aquí en La Pereira cumplió 6 años, y les contaba yo a los hermanos una reseña histórica, y le decía al hermano que empezó allí, empezó con 5 o 6 hermanos, hace 6 años, y les hacía yo la lista nombre por nombre, y han pasado que se han ido, se han apartado, ya no están aquí por muchas razones.
un total de entre 35 y 40 personas que al jueves ya no están. Unos se fueron para otra sede, para otra ciudad, para otros países, otros se apartaron. 40 personas. Y en este momento tenemos un grupo de 38 personas. Usted sabe que a los 38 pues hay unos animados, otros que hay que empujarlos, pero ahí estamos. Y yo les decía, hermanos, esto es un gran triunfo y es producto de la predicación del Evangelio. Si ninguno se hubiese ido, si ninguno se hubiera apartado, estaríamos hablando de un grupo de 70, más de 70 personas. Pero la iglesia del Señor es dinámica, unos se van, otros llegan, unos se desaniman, otros toman fuerza. Hermanos, así funciona. Pero a Dios gracias, porque todo eso ha sido producto de la predicación del Evangelio. El predicar, hermanos, es efectivo. Por eso dice la palabra del Señor: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero también dice: echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Créame que esa palabra que se predica no es en vano. Esa palabra, hermanos, que se está anunciando una y otra vez, no es en vano. Dios dará frutos, Dios dará recompensa, y a cada uno, hermanos, el Señor nos dará conforme a nuestras acciones. Y finalmente, hermanos, mostremos la gracia de Dios al defender nuestra fe con humildad. Mire lo que dice 1 de Pedro 3:15. Mostremos la gracia de Dios al defender con humildad nuestra doctrina, nuestra fe. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Mira lo que dice: y estad siempre preparados para presentar defensa con humildad. Mansedumbre es humildad y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Le conté el testimonio de lo que me pasó con esta persona que no pudo defender su fe. Yo no quería contender con ella, solo quería saber ella en qué creía, pero no me supo decir. Hermano, nosotros con humildad, no es con arrogancia. Porque hay hermanos que yo entiendo, tal vez lo hacen con buena intención, pero no está bien. Esto no es gritando, esto no es manoteando. Y un hermano le decía: es que ustedes son muy brutos. No, hermanos, no es bruto el que cree que en la falsa Trinidad. No es que sean palabras ofensivas el que va a una congregación a otra, hermanos. Esto es para el que el Señor lo quiera revelar. Y hoy, por gracia de Dios, lo que ustedes entendemos no es porque seamos más inteligentes, aunque realmente lo somos, pero no es por inteligencia. No es porque el pastor X lo explicó de una manera tan sencilla. No es por explicación. Lo que usted y yo tenemos ha sido por revelación divina. Y esa revelación divina llegó por la gracia de Dios que a nosotros se nos manifestó. Por eso debemos tener paciencia con aquellos que han sido engañados con falsa doctrina, porque de cierta manera, si fueron engañados en una mínima parte, fue culpa suya y culpa mía, porque no llegamos a tiempo con la verdad. Y cuando alguien no llega a tiempo con la verdad, el enemigo llega a tiempo con la mentira. Pero qué bueno saber que tenemos la gracia de Dios. Recibámosla, administrémosla, vivamos mostrando en nuestras acciones la gracia de Dios. Mostremos esta gracia de Dios, esta gracia de hermano, continuando con nuestro trabajo de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Pero sobre todo, hermanos, mostremos esta gracia de Dios defendiendo con humildad lo que creemos. Una de las estrategias que yo uso cuando hablo con otra persona que quiere otra cosa
es que yo alabo muchas de las cosas buenas que ellos hacen y que ellos tienen. No todo es malo, hermana, no muestre lo malo, reconozca y alabe lo bueno que esa persona tiene, y si es una organización no le dé miedo, no le dé pena reconocerlo, porque ellos nacieron posiblemente allí, ellos se criaron allí, y nadie quiere que le ofendan a su madrecita, ¿no es cierto? Nuestra doctrina, nuestra iglesia pentecostal para nosotros es como una madre. Eso mismo puede significar para otros donde ellos están. Pero si usted y yo les explicamos con paciencia, con mansedumbre, por las escrituras, hermanos, seguramente Dios les podrá revelar la verdad. Ubíquese de pie, por favor. Qué bueno, hermanos, que mostremos este tesoro tan grande que tenemos, como lo es la gracia de Dios. Una gracia, hermanos, que es especial. Una gracia que es un tesoro precioso. Una gracia, hermanos, que la gente espera de nosotros. La gente está sedienta de algo. Pero si usted y yo llegamos con esta gracia maravillosa, con este evangelio que es la gracia de Dios manifestada a todo aquel que en él cree, créame que Dios puede hacer algo. Vamos a orar a Dios dándole gracias por esta gracia tan maravillosa, pero también vamos a orar a Dios para que el Señor disponga los corazones de quienes allá afuera están esperando una respuesta. Hermano, llevemos respuesta, llevemos solución. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Obra y sigue usándonos de una manera especial, que podamos, Señor, llenos y unidos con el poder de tu Espíritu Santo, mostrar esa gracia que tú has derramado en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues el don de Dios. Hoy hemos sido justificados gratuitamente por tu gracia. Tu gracia es suficiente. Ayúdanos, Señor, a predicar, a exponer, a testificar. Ayúdanos, Padre amado, a tener una palabra sazonada con sal, como conviene, para que pueda llegar al corazón de cada una de las personas que necesitan ser sanadas, rehabilitadas, iluminadas, sanadas y comportadas por este evangelio saturado con la gracia de Dios. Gracias, bendito Jesús. Bendiciones para todos.